Sí te encargaré que si lo puedes grabar, Santa. En lo que me confirma Santa, creo que por ahí ya listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Creo que se acaba de incorporar Alex Roque de Acapulco y quién más, Benito del Estado de México, también Carlos González. Bienvenidos sean todos ustedes. Bien, ya tenemos 33 personas, quiere decir que esto va para bien. Tipos de obligaciones en el esquema de DIP. Híjole, yo lamento mucho que la autoridad haya eliminado lo que es la corrección de datos. En una charla que di en Tampico salió este tema a la luz y sí, la verdad que todos los colegas contadores coincidimos en eso. En el esquema anterior, en el NEPE conocido, el equivocarme yo en algún concepto de declaración en algún periodo era muy sencillo. Únicamente bastaba que presentara una declaración de corrección de datos, haciendo la aclaración correspondiente y listo, no tenía ningún otro efecto. Si yo tenía, por ejemplo, equivocado el pago del impuesto, voy a poner el ejemplo, sueldos y salarios normalitos, de los que provienen de una relación laboral subordinada, concepto de asimilados a salarios, que eso no tiene nada que ver con la subordinación, que es una ficción jurídica contemplada en la ley de impuesto sobre la renta. Me equivoqué en el concepto, no lo marqué como sueldos y salarios normal, sino como asimilados a salarios, y pagué en el banco. Y en el esquema anterior resultaba muy cómodo presentar la corrección de datos y con eso ya se llevaba a cabo la aclaración pertinente. Ahora no, con este esquema de DIP, por ejemplo, tendría yo que dejar sin efecto la obligación, de acuerdo al tipo de declaraciones complementarias que tienen ustedes en la lámina presentándose, dejar sin efecto la obligación y con ello originar un saldo a favor y presentar la información correcta y ahí compensarme lo que es ese pago de lo indebido o saldo a favor. Entonces creo que es más carga administrativa, un poco más complicado, más tedioso para el contribuyente. Sin embargo, pues así lo prevé la autoridad y bueno, trataremos de ir diciendo qué es cada una de las obligaciones. Modificación de obligaciones, primera lámina, vamos a ver qué es a lo que se refiere. Por favor, todas las dudas en el momento, no se esperen hasta el final, vamos a ir solventando durante la misma charla. Modificación de obligaciones, cuando la línea de captura ya no es vigente, muy común. Yo tengo un cliente que se le olvida pagar en tiempo, a pesar de que le recuerdes, a pesar de que le indiques que la misma línea de captura tiene una fecha límite para cubrirlo, se le olvida. Y entonces hay que estar haciendo reprocesos, es lo que más sucede. Sí, totalmente de acuerdo, Luis. No sé por qué se les olvida, es lo más sencillo. Es más, ya no tienen que meterse en el esquema anterior del banco y señalar uno por uno los conceptos y esperarte que te dé la confirmación, ya no es nada de eso. Ahora toda la información de todas las obligaciones en este esquema de DIP se presentan en un solo pago. Pero no sé por qué se les olvida. Siempre sucede eso. Y pues bueno, ahí tienen a los contadores haciendo reprocesos, haciendo cálculos de recargos de actualización y entonces presentando una declaración complementaria. Dice Luis García, y todavía el día límite les ando hablando para recordarles. No nomás eso, mi estimado Luis, les hablas, les mandas correo, les mandas un WhatsApp, les mandas un Twitter, un Facebook y ni así lo presentan. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan en esta vida tan interesante, tan azarosa de los contadores públicos. Deberíamos sacar un día memorias de un contador público, ¿para qué? Para recordar todas esas cuestiones tan asintomáticas y anormales que suceden en la profesión y que sin embargo por ahí se atreven a decir que somos un mal necesario, ¿no? En fin, llega la línea de captura, no paga el contribuyente, tienen que calcular recargos, tienen que calcular actualización y entonces tiene que preparar una nueva línea de captura, la anterior ya no es vigente con este esquema, ¿no? Y entonces se va a presentar este tipo de declaración cuando se determine cuando se modifique la determinación del impuesto o la determinación del pago. ¿Correcto? Paloma, bienvenida, mi estimada Paloma, ¿de qué ciudad nos visitas? Por favor, ¿me puedes indicar? Estoy leyendo tu cuadro de texto y tienes una pregunta y ahorita paso a ella. Nada más indícanos, por favor, de qué ciudad eres. Dice Paloma, y hay un límite de presentación de Ciudad Valles. Gracias, mi estimada Paloma. Qué bueno, supongo que estuvieses presente en mi módulo del IVA, ¿verdad? Porque ahí hice referencia a lo que es esta aula virtual. Si es así, pues me da muchísimo gusto que hayas tomado la palabra y que te capacites en de esta modalidad a distancia, que es muy importante. Dice Paloma, hay un límite de presentación por modificación de obligaciones, porque sí me ha pasado que hasta 3 veces lo he tenido que enviar. Mira, mi estimada Paloma, el límite es el cielo, dicen, y te voy a decir por qué mi comentario.
El cielo, pero para el SAT. Cuando te equivoques y sea a favor del SAT, no hay límite. Es decir, oye, autoridad, fíjate que presenté un saldo a favor de 5,000 pesos. Híjole, me equivoqué, eran 4,000. Palomita te pone el SAT, porque es a su favor. Oye, autoridad, fíjate que debía de haberte pagado 10,000, pero ¿qué crees? Era 100,000. Super palomita y carita feliz te va a poner la autoridad. No hay límite. En cambio, me equivoqué en el saldo a favor de una contribución en particular, puede ser IVA, por ejemplo, y lo presentas por 6,000 y luego resulta que, chin, el cálculo te falló, eran 6,500, y luego te falló nuevamente y vuelves a querer presentar otra complementaria, 6,501, porque así es el caso, no estoy exagerando, así ha pasado, y luego te equivocas y resulta que era 6,502, y entonces te dice la autoridad, como son a tu favor, entonces sí son de las que computan para efectos del artículo 32 del Código Fiscal, si hay límite, y hasta 3 ocasiones nada más puedes modificarlas. Queda claro, mi estimada Paloma, que mientras sea para efectos del SAT o en beneficio de él, no hay límite, y por eso dije el comentario, el límite es el cielo. ¿Ok? ¿Me indicas, mi estimada Paloma, si quedó resuelta tu duda? Aquí estoy leyendo el cuadro de texto, y para todos los demás también. Dice, pero por vencimiento... no. Por vencimiento de la línea, mi estimada, si es a favor del SAT, ningún problema, presenta todas las que quieras, complementarias. Si es por vencimiento de la línea de captura y en ella, recuerda que solamente hay línea de captura cuando salen cantidades a pagar. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más cuando hay cantidades a pagar, es la línea de captura. Cuando no hay cantidad a pagar, pues únicamente es la presentación, seguramente por un saldo a favor o por un saldo cero derivado de algún acreditamiento o compensación. Exactamente, así es. Así ahí, mi estimado, dice por ahí Luis García que es lo mismo. Si esa línea de captura, mi estimado Luis, cuando hay cantidad a pagar o cuando hay cantidad en cero, no recuerdo haber visto ese caso, pero puedo equivocarme. Nada más confírmenme, por favor. No, perfecto. Entonces no hay línea de captura, solamente cuando hay cantidad a pagar. Muy bien. Estimada Paloma, hay enceros, pero por efecto de lo que es posiblemente un acreditamiento, alguna compensación, sí tenías cantidad a cargo, pero hay un efecto de compensación, acreditamiento y te da cero. Entonces ahí queda. Se queda grabada la información. Recuerda que ahora, pues no nada más basta decir, si hacemos un símil con la que es la estadística en ceros, que ahí únicamente decíamos, oye, pues fíjate que los deducciones fueron superiores o iguales a los ingresos. Por eso no te pagué. Aquí en el esquema de DIP no es así. Aquí hay que reflejar exactamente cuánto fue de ingreso, y estamos viendo personas físicas con actividad empresarial y profesional. Tendríamos que reflejar el monto de las deducciones autorizadas efectivamente pagadas, y entonces determinar un impuesto de acuerdo al artículo 113, y después ya si traemos subsidios para el empleo, por ejemplo, si traemos retenciones de impuesto a la renta del banco, si traemos saldos a favor de ejercicios anteriores, devoluciones de saldos a favor por efectos del IVA, y si hacemos la compensación, acreditamientos desde lo que estoy mencionando y TACeros, bueno, así queda la declaración. Es como si fuera la famosa estadística en ceros, pero no se genera línea de captura. Muy bien. Queda claro entonces cuando presento una una declaración complementaria por modificar. ¿A cuál estamos viendo? A ver, déjame ver, sí, modificación de obligaciones. ¿Queda claro, mis estimados colegas, contadores, compañeros de aquí del aula virtual? Podemos continuar con la siguiente lámina. Me indican por favor en el cuadro de texto, en la charla, si todo está bien, si me tengo que detener un poco más, a aumentar el comentario. Ok, quedó claro. Todos los demás, perfecto. Gracias, Rodolfo, por contestar. Gracias, mi estimada Paloma. Gracias, mi estimado Ramón, muy bien. Maru, del Estado de México, muchas gracias, bienvenido, no te había saludado. Luis García dice, aparte, cuando en DPS es una complementaria... bueno, yo no sé, me dijiste que todo bien, pero creo que voy a hacer un comentario. Atento a tu comentario, mi estimado Luis. Bien. Observen, esta es la pantalla de captura. Gracias, Héctor, por reportarte. La pantalla de captura de la declaración complementaria, modificación de obligaciones. Muchas gracias, mi estimado Lex Fiscus de Jalapa, Veracruz. Gracias, Daniel Osorio. Podrán ver ahí, está señalado en su pantalla el tipo de declaración y la modificación de obligaciones. Y la resolución miscelánea, las reglas del tomo 2, la 2853 y la 2854, que ya estaban en 2012 y se vuelven a confirmar en 2013, entonces podemos tomarla como buenas. Muy bien. Siguiente tipo de declaración complementaria, obligación no presentada. ¿Qué lata con esto?
lamentablemente, era tan cómodo el esquema anterior. Y digo cómodo para efectos del contribuyente y en ocasiones para efectos del contador también. ¿Por qué lo digo? ¿Qué pasaba si en el esquema anterior en el NP yo, por ejemplo, no tenía el suficiente flujo y no pagaba todas las contribuciones a las cuales era yo sujeto? Pagaba únicamente impuesto a la renta, pagaba retenciones de sueldos salarios, pagaba a lo mejor retenciones de IVA para efectos de no caer en el supuesto delito fiscal, pagaba retenciones de honorarios de arrendamiento, no pagaba IETU porque no me daba el cálculo y se me olvidaba pagar el IVA, casualmente, ¿no? Ya ven que el IVA no se lo jinetean casi nadie. Bueno, en este país no, ha de ser en otros, ¿no? Pero bueno, quedaba de pagar esa parte, esa obligación. Y cuando ya tenías el flujo suficiente, te metías al portal bancario, señalabas que era una declaración normal, pagabas el impuesto correspondiente al IVA, su recargo, su actualización, y se acaba el problema. Ahora no. Ahora, de todo el listado de obligaciones que tú tienes en tu RFC y que tienes que checar en la plataforma de DP, por algún tipo de obligación que dejes de presentar y de pagar, pues entonces en automático se convierte en una obligación no presentada. El riesgo que existe es que con este esquema, que está muy informático, muy moderno, y está comprobado con un contribuyente al cual yo asesoro, está comprobado que a la siguiente semana de la cual tenías obligación de pago, te llega tu exhorto, tu invitación a que cumplas con la obligación. Y antes no sucedía eso. Podías pasarte un mes, 2 meses, 3 meses, y todavía anterior en el esquema, cuando era de papel, 6 meses, 1 año y no había ningún problema. Ahora con los esquemas electrónicos, pues viene a mejorarse la eficiencia de la autoridad y resulta que si no presentas una obligación, a la semana siguiente ya te la están exhortando, invitándote para que cumplas. Si no la presentas dentro del periodo que tienes establecido, créeme lo que a la siguiente semana, es decir, 15 días, ya tienes el requerimiento encima. Entonces, primer problema. Cuando ustedes incumplan con esta parte, pues récenle mucho a San Agustín, que interceda a mi estimado Octavio Ávila también ante él, para que no pase nada y no les pueda llegar un requerimiento de obligaciones omitidas. Porque recuerden que una cosa es que ustedes en forma espontánea, aunque sea extemporáneamente, cumplen, pero esa en forma espontánea no proceden multas. Pero si no presentan una obligación y la autoridad se la requiere, entonces ya son acreedores a una multa, a una sanción por ese hecho. Bien, dice Basilio, buen punto, Gabo. En este punto, Gabo, es el que utilizas para compensación saldo a favor del mismo periodo, ¿no? Como es el caso del IVA. ¿Qué te refieres, mi estimado? ¿Con relación al anterior, a modificación de obligaciones? O en esta en particular, aquí es obligación no presentada, mi estimado Basilio. Si te refieres al anterior punto, en modificación de obligaciones, sí, efectivamente puedes modificar la obligación que presentaste, y si es, por ejemplo, IVA, si es una cantidad a pagar superior a la que presentaste originalmente, o si es un saldo a favor superior o menor al que habías presentado, sí, efectivamente sí lo puedes presentar, mi estimado Basilio. Si ese es el caso, si no, entonces no entendí bien tu pregunta, te exhorto a que la amplíes, por favor, para poder comentar. Bien, en lo que lo haces, dice Luis García, en este caso aplicaría si yo quisiera hacer una línea de captura por cada obligación. No, mi estimado Luis García, no hay posibilidad de que hagas una línea de captura por cada obligación. Ahora, déjame decirte, si tú dejaste de presentar una obligación, que es la lámina actual, pues esta obligación no va a estar dentro de la línea de captura por las demás. Y ahí sí aplicará lo que tú estás diciendo, ¿correcto? Pero si tú quisieras decir, oye, pues yo quiero presentar una línea de captura por impuesto a la renta y una línea de captura distinta para IETU y una línea de captura distinta para IVA, y todas son del mismo periodo, pues no hay posibilidad de hacerlo, ¿ok? No hay posibilidad de hacerlo. Solamente sí aplicaré lo que tú estás comentando, Luis, cuando dejaste de presentar obligación, esta ya no está dentro del grupo que previamente habías presentado y en automático se genera otra línea de captura distinta, efectivamente. Bien, por aquí Basilio comenta que presentas declaración normal con saldo a favor y presentas complementaria por obligación no presentada para realizar la compensación. A ver, bueno, sí,
Sí, mi estimado, nada más quiero entender esta parte. Tengo saldo a favor de IVA, presento la obligación dentro de todo el listado de las que tengo registradas ante el RFC. Omito presentar una obligación que ya sé que me va a causar un impuesto. Y posteriormente, cuando ya la presente, hago la compensación de ese saldo a favor de IVA. Sí, sí lo puedes hacer, estimado Basilio. Nada más que pues, es una declaración complementaria en automático. Estarás de acuerdo, ¿no? Y sí, sí es válido que lo hagas. No hay ningún problema. Adicionalmente a esto, se prevé que en DIP pues no presentes avisos de compensación, porque la información ya está contenida dentro del mismo programa. Créelo, creo que te van a solicitar los anexos, no, porque digo, cada administración es muy distinta en su forma de trabajar, que seguramente te va a llegar ahí un requerimiento de información adicional, anexos correspondientes a dónde se origina ese saldo a favor, ¿ok? Dice Ramón de Alvarado, muchas gracias a todos los que están participando, la verdad me gusta mucho ahorita esta manera de interactuar con todos ustedes. Dice Ramón de Alvarado, en este esquema solo existe una normal, todas las demás son complementarias, aunque sea por obligaciones. Sí, efectivamente, mi estimado Ramón. No así en el esquema de NEPE, ¿te acuerdas? Que en ese esquema, si tú omitías una obligación, pues era declaración normal. Y lo que creo que lo dije la vez pasada, ¿por qué la autoridad considera que una obligación que no presentas en DIP se convierte en automática? Porque como las tienes que hacer en grupo, al excluirlas, entonces en automático adquieren la naturaleza de declaración complementaria. Por eso es que sí lo considera, tiene una razón lógica. No está el fundamento muy preciso, de hecho tengo que decirte, creo que las reglas misceláneas que le estoy poniendo ahí van más allá de lo que dice el artículo 32 del Código Fiscal. Es mi percepción, en mi opinión muy particular. Sin embargo, como no está muy claro, se entiende una razón lógica, utilizando una lógica, y es por eso que la considera la autoridad como complementaria. Claro, la lógica no tiene nada que ver en materia fiscal, creo que debe haber métodos de interpretación correctos, ¿no? Acertados. Por ahí Sergio Loera estuvo emitiendo esa opinión muy, muy profesional, muy acertada el día viernes de los métodos de interpretación. Era lo bueno del NEPE, sí, totalmente de acuerdo, Ramón, era lo bueno. Ahorita pues ya se complica un poquito el esquema. Dice Eric, las compensaciones que no te piden anexos son los de saldo a favor de IVA que hay presentado en DIP. De ahí en fuera, mira, ya Eric nos está aclarando aquí esta parte, ¿no? Ahora, estimado Eric, ¿tú en qué administración estás ubicado? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado de la República? Porque tengo el caso o la referencia de varios acá en Guadalajara Sur, que es una administración que no está muy... Bueno, en pocas palabras, no atiende bien al contribuyente, y difiere de lo que es de Zapopan, que es otra administración local de Ciudad del Contribuyente. Dice, de hecho, ha hecho compensación en Veracruz, en Tabasco y en Chiapas. Bueno, qué bien. Ojalá que así fueran todas las administraciones, tuvieran el mismo criterio. Lamentablemente en ocasiones es muy distinto. Denme un minuto, por favor. Suelta el micrófono. Yendo lo que dicen, aquí dice Luis García, creo que ya nos lo cepillaron. No, mi estimado, esto ya es problema de herencia, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Yo me siento bien así con esta cuestión. Dice Moreno de Cuernavaca, buenas tardes. Si se determinan cantidades a pagar y no hay dinero, me espero a que pague o las reporto y luego pago, no entiendo ahí, y luego pagar en ISR neto, no, la verdad no entendí. Creo que más o menos lo entendí. A ver, fíjate bien, mi estimado Moreno, con ese esquema de DIP, aun y cuando no pagues en el momento, de todas maneras tienes que reportarlo ante el SAT. La misma mecánica al bajar el formato, la obligación del periodo correspondiente, llenar los datos de ingresos, deducciones, cantidades a cargo, actualizaciones, de todas maneras, esa información, pagues o no, se tiene que ir al SAT, lo tienes que informar. Ya otra cosa distinta es de que tú en el momento cubras o no las cantidades a cargo mediante la línea de captura que te generan, o te esperas a que tengas el flujo, hacia lo cuerón, como le hacen muchos empresarios, ¿no? Digo, yo no tengo ahorita para pagar, me espero, le gano unos días más, creo que ese punto lo traté en la sesión anterior, entonces no tengo para pagar, no le hace que vayan con recargos de actualización, pero lo pago en unos días más. Pero ojo, la información se tiene que ir previamente al SAT. Entonces el SAT te va a decir, no me eche inglés, compañero.
ya sé cuánto es lo que tienes que pagar, entonces no habría aquí. Luis García dice, jajaja, por el comentario de lo que es mi calvicie, pero bueno. No, qué bueno, mira, mi estimado, ventajas de estar así, no te cepillas, ni te peinas. Así que es mucha ventaja eso. Por ahí dice Daniel Osorio, un requerimiento del SAT por un aviso de compensación. Carlos González también le dio risa. Bueno. Bueno, mi estimado Moreno, antes de que te vayan a multar, pues mejor paga. Porque ojo, ya presenté la obligación, no tengo para pagar. Y te olvidas de pagarla, entonces la autoridad te lo va a estar recordando, créemelo. Oye, fíjate bien que ya tengo la información que tú previamente me enviaste antes de la línea de captura. Ya te generé la línea de captura y te dije, tienes días adicionales de acuerdo a tu horóscopo fiscal, no pagaste. Te vuelven a la 100 semana y ya está comprobado en mi caso, así pasó. A la 100 semana te avisan, te exhortan. No les pagas, a la 100 semana ya están con el requerimiento. Y entonces, ojo, ahí sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí procedería a la multa? Porque se entiende que se concluye con el proceso de presentación de las obligaciones a través de DIP, cuando si resulta cantidad a pagar, cubras con la línea de captura el impuesto. Hasta entonces se considera que está cumplida la obligación. Entonces mucho cuidado con esa parte, ¿no? Por ahí dice Carlos González, tengo una duda, hace unos días atrás me requirieron las retenciones de IVA y de impuesto a la renta de las facturas del año pasado de la renta de una oficina X. Pero el contador en la complementaria las mandó en ceros. Tengo que presentarlas para no tener problemas. ¿Y cómo quedaría? Mi estimado Carlos González, primero, no le dejes la responsabilidad al contador. El contador es el que te prepara la información. Si tú eres el contribuyente, tú preséntalo. Si tú también eres contador, bueno, habla con tu colega y dile, oye colega, pues por eso nos tienen en mala imagen a los contadores. Vamos presentando cómo deben ser las obligaciones. Segundo, nunca dejes de pagar retenciones de IVA, es un delito fiscal, así sea la cantidad que sea. Entonces, pídele alzado de una hermana y creo que te la va a dar, pero déjale de pagar las retenciones de IVA y el IVA y hay problemas. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Respecto de cómo quedaría tu situación en particular, si él las presentó en ceros, y si tienes cantidad a pagar, preséntalas en forma correcta. Si no estás obligado al esquema de DIP y vienes con el esquema anterior por efecto de los ingresos, una de dos. Recuerda que con el esquema anterior de NEP todavía se pueden presentar en el banco, ¿correcto? Y entonces te llevas tus hojas de ayuda y pagas. Si ya estás en el esquema de NEP, por lo que tienes que generar es una modificación de obligaciones para presentar las cantidades que tenías a cargo con recargos de actualización y págalas antes de que te llegue requerimiento y te multen, ¿sí? Dale al SAT lo que es del SAT, al César lo que es del César y al SAT lo que es del SAT. ¿Estamos? Así debería de ser. Otros dicen al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Pero en fin. Ok. Queda claro entonces, ¿cuándo vamos a considerar una obligación no presentada? Luego de Lolita se convierte en Dolores, totalmente de acuerdo. Cuando no presentó una o más de las obligaciones de un mismo periodo. Ahí ese es el caso cuando son la presentación de obligaciones complementarias. La captura de pantalla pues es la que ustedes están percibiendo ahorita. Me indica si alguien no la ve, por favor, confírmenme si están correctamente apreciando lo que es el material. Un ok nada más y si les da flojera escribir mucho. Perfecto, muchísimas gracias Luis García. Obligación no presentada. Resolución miscelánea aplicable. Tomo 2, regla 2863. Ya no sé yo cómo decirle, un palito, dos palitos, uno romano, dos romanos, tomo 1, tomo 2. Qué complicación también con ese esquema de las reglas misceláneas, ¿no? Pero en fin, así hay que tomarlo en cuenta. 2863 y 2865 son las normas que rigen esta modificación, perdón, de presentación de obligación en su momento. Dejar sin efecto una obligación, lo mencioné al inicio de la charla. Qué bonitas eran las correcciones de datos en el NEP. No nos da mayor problema, aquí sí. Porque esta declaración, ¿cuándo va a aplicar? Cuando corriges el concepto del impuesto declarado. Y en su caso, si pagaste alguna cantidad, dejas sin efecto ese concepto, generas un saldo a favor, yo le llamaría pago de lo indebido, y entonces presento la obligación correcta y me compenso ese saldo a favor o pago de lo indebido, ¿correcto? Es cuando va a proceder la declaración complementaria, ¿sí?
Dejar sin efectos, aquí está la captura de pantalla, la regla 2864, resolución miscelánea 2013. Muy bien. También hay declaraciones complementarias aun y cuando estén en DIP del esquema anterior. Ojo. Fíjense bien, se supone que en septiembre de este año deberíamos entrar todas las personas físicas al esquema de DIP. ¿Qué va a pasar con las declaraciones de enero hasta agosto? Pues las voy a tener que reportar en el esquema de DIP. ¿Y cómo lo van a presentar? Pues en forma acumulada. Es decir, enero-agosto le sumo los movimientos de septiembre y lo reflejo en septiembre. Tanto en ingresos como en deducciones. Así sería la entrada en vigor. Cuando entre en vigor ya la disposición para todos en septiembre, perdón, así será la manera de presentarlo. Oye, ¿y qué pasa si tengo una declaración que viene del esquema de NP, pero se tiene que presentar en el esquema de DIP? Ah, muy sencillo. Tienes que seleccionar dentro de las opciones previstas para las complementarias la que dice esquema anterior. Y solamente va a aplicar en la primera ocasión que lo hagas. Es decir, no había presentado ninguna complementaria del esquema anterior, ahora me va a tocar hacerlo, y entonces tienes que irte, déjenme poner la pantalla, la captura de pantalla. Aquí está, observen. Primera declaración complementaria que proviene del esquema de NP y tiene el efecto en DIP, porque si ya me obligan a presentarlo en DIP, entonces vas a seleccionar, no la que dice complementaria, la que está bajito de normal, que está señalado en azul, sino lo que es la complementaria del esquema anterior. No sé, ¿a quién le dicen que si sigue aquí? Ricardo de León, ¿a quién le comentas, perdón? ¿Sigues ahí? ¿Me comentas a mí, que ya no se está escuchando? A ver, me confirman por favor si me están escuchando todavía. Santa, por favor despiértate y manifiéstate por favor aquí en el aula virtual. Ah, no sé a quién le decía. Ah, bueno, ya, se fue la imagen, pero ya está bien. Ah, por favor, si alguna ocasión se les llega a congelar la imagen, se les llega, ya no la visualizan, denle F5 para que refresquen por favor lo que es el aula virtual o salgan y vuelvan a entrar. Así es la manera en que se soluciona el problema informático del aula virtual, ¿eh? Muy bien, ya me confirmaron más de algunos que sí está viendo. Bien, les comentaba entonces, sí, exactamente, F5 refresh. El esquema anterior de NP, cuando lo traes al esquema de DIP y es declaración complementaria, pero complementaria del esquema anterior, tienes que seleccionarlo en DP, ahí como está en la proyección, complementaria del esquema anterior, únicamente una sola vez. ¿Qué consideraciones previas, pues, después de analizar lo que son las complementarias, debemos de tener para este esquema de DIP? Antes de pasar, ¿alguien tiene alguna otra duda adicional respecto de lo que es las declaraciones complementarias? ¿Quedó a su entera satisfacción la solución, la explicación de las mismas? ¿Me indican por favor en el cuadro de texto? Si alguien tiene alguna duda, ahorita es momento, por favor levante la mano, virtualmente hablando. ¿Cuántas complementarias? Dice Luis Cadena, ¿cuántas complementarias? Luis, si son a favor del SAT, todas las que quieras, no hay límite. Si son a favor tuyo, recuérdate que hay una norma en el Código Fiscal de la Federación, artículo 32, que únicamente 3 cuando sean a tu favor como contribuyente. Bien. Daniel Osorio está escribiendo la duda, me voy a esperar un momento antes de pasar a lo que son las consideraciones previas. Dice Angie, yo sí se me cayó la red y no escuché, donde decías que cuando no hay dinero para el pago de IVA, ¿qué hacías? Bueno, Angie, primero persinarme, porque acuérdate que, por eso dice el comentario sarcástico, irónico, ¿no? Al SAT pídele a la hermana y te la da. Déjale de pagar retenciones de IVA y el IVA y hay problemas. Entonces, no tuve dinero para pagar el IVA. Primero, persínate. ¿Ok? Segundo, crea el flujo suficiente, calcula recargos de utilización y preséntalo lo más pronto posible. Porque ahorita con las cuestiones tecnológicas, informáticas, pues ya créeme lo que a la siguiente semana de que presentaste tu información, ya te lo están exhortando para que lo cumplas. Y a la siguiente semana ya te lo están requiriendo. Entonces, y luego el esquema se complica ahora con la modalidad de que las contribuciones también la federación se las cede a los estados para que hagan la gestión del cobro. Me tocó atender una hora en la mañana. Fíjense cómo impuestos federales que no tienen nada que ver con el convenio de coordinación fiscal o con aquellos impuestos para ciertos contribuyentes, ejemplo, repecos,
ejemplo, régimen intermedio de las actividades empresariales, que son administrados por los estados, ahora las contribuciones a nivel federal también, dice el SAT, toma estado, hazme la gestión de cobro, seguramente le pasan una corta feria por hacer esa gestión de cobro. Entonces, ahora el esquema también se complica, estimada Angie. Si tú no presentas la declaración, pues ya no vas a saber si lo vas a tener que seguramente atender a quien te lo emite el acto administrativo, que en este caso que yo les comento, al Estado, tuve que ir a hacer la cancelación de ese requerimiento que no procedía, o lo tienes que hacer a la Federación, o curándote en salud, como le hice yo, invoqué tanto el código fiscal a nivel federal como el código del Estado. Entonces, créanmelo, es mejor estar bien a tener dolores. Dice Ramón, qué interesante, ya aquí están aquí todas las preguntas. Vamos a ver, espérame tantito. Es decir, que no presentas nada hasta que tienes flujo. Bueno, ahí hablé coloquialmente, realmente esa labor, Angie, no le compete al contador. Yo creo que le compete al contribuyente, al empresario. Oye, empresario, ¿vas a pagar? Pues es tu responsabilidad. Yo nada más te determino la cantidad que tienes a tu cargo o la cantidad que tienes a tu favor. Si pagas o no pagas, ese ya es boleto, ese es otro cantar, esa es tu decisión. Yo sería de esa opinión y creo que muchos la pueden avalar. Bien, Daniel del DF dice, una pregunta, ¿qué se puede hacer si hice un pago que era de un mes anterior? Pregunté al SAT y me dice que debo volver a pagar. Ah, mira, qué chistosos. Bueno, pagar entre comillas, mi estimado Daniel, porque si era de un periodo anterior y resulta que ahora lo tienes que presentar en el periodo correcto, acuérdate que es dejar sin efecto la obligación. Dejas sin efecto la obligación por el periodo que está mal, generas ese saldo a favor y ahora cuando presentes tu información correcta, pues ahí te lo compensas. Realmente no tienes que pagar doblemente. Ok, entonces también dile a las personas del SAT, no me eche inglés, compañero. ¿Sí? Bien, dice Ramón, Gabo, hablando hipotéticamente, ¿y qué pasa si las complementarias, según el artículo 32, agotaste las 3 y aún tienes un error? ¿Qué pasa ahí? Pues mi estimado Ramón, reza para que seas de los que se dictaminan, porque ellos no tienen impedimento o limitante alguno en las declaraciones complementarias que pueden presentar. De los demás, pues sí, habría que tener ahí a lo mejor un medio de defensa. Oye, autoridad, pues no me puedes limitar realmente, ¿no? ¿Por qué a tu favor sí son muchas y por qué mi beneficio son únicamente 3? O sea... Recuerda, autoridad, que no hay quinto malo. Pero bueno, también estoy siendo un poquito irónico con el comentario. Me decimos, Ramón, nunca me ha tocado, pero seguramente pudieras hacer valer algún medio de defensa. ¿Correcto? En ese sentido, ¿no? Alejandra Martínez de Guadalajara. Entonces, ¿Secretaría de Finanzas también puede poner multas? No. Secretaría de Finanzas se hace cargo de lo que es o te requiere las obligaciones. Y ojo, si hay un convenio de coordinación fiscal y la Federación y el Estado así lo establecen, en el cual por las obligaciones omitidas el Estado te pueden poner la multa, híjole, ahí sí habría que ver si sería competencia o no, porque son contribuciones federales. Y si no hay ese convenio de coordinación, pues difícilmente pudieran hacerte válido a la multa, ¿eh? Pero si hay ese convenio de coordinación y es la autoridad estatal la que te está exigiendo el pago de las obligaciones, sí da la atención, estimada Alejandra, ¿eh? Ya tengo muchos comentarios, qué bueno. A ver, Daniel Osorio. Resulta que un contribuyente persona moral en su pago provisional de enero de 2011, en cantidad de 20.155, lo pagó en 2 partes. Va de nuevo. Pagó el contribuyente en enero de 2011 una cantidad, pero quien generó el pago en el portal no tuvo la debida precaución, supongo, de anotar el pago anterior. Creo que es por donde vas. Ahorita sigo leyendo, ¿eh? Ah, sí, ya sabía. Que era complementaria de la primera, pues tienen que volver a hacer la aclaración, mi estimado. Hacer complementaria de la complementaria. Paloma, como observación, tuve que presentar declaración complementaria por esquema anterior en DP, de Yeto, y tuve que presentar todo el año porque además del acumulado de agosto me acumularon los importes de la complementaria. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado. Dice Angie, continuando con la temática, entonces presentaría el DP por el IVA porque esa es mi chamba como contador. Sí, Angie, no podemos tomar decisiones que no nos competen. Y ojo, colegas, creo que hemos sido muy enfáticos, varios expositores de aquí del aula virtual, en decir eso. Como contadores públicos no podemos tomar decisiones por los contribuyentes. Contribuyente, esta es la cantidad que tienes que pagar. ¿Pagas o no pagas? No, pues que no pago. Ah, bueno, es tu decisión.
Tú ya lo que hiciste como profesional de la contaduría, como conocedor de las cuestiones de los impuestos, no tienes por qué caer en esa mala práctica que se tiene de no pagar. No es tu decisión, es la decisión del contribuyente. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Daniel Osorio. Ahora, para subsanar el error, dije, bueno, si estuvimos en el NEPE, así, pago lo indebido y luego presento la complainte, pero ya no estamos en el NEPE, mi estimado. Ahora te tienes que meter el esquema del DIP y entonces hacer complementaria de la complementaria tal vez, por ese error o ese detalle que se les pasó. Bien, sigo leyendo aquí. ¿En qué momento aplica como obligado solidario en la ecuación de los impuestos? Mira, mi estimado, está muy claro. Eres obligado solamente en el supuesto del artículo 26 cuando eres retenedor. ¿Por qué? Tu patrón, si tú trabajas por sueldos salarios, hay una persona que te paga, que es tu patrón. Tú eres el contribuyente para efectos del impuesto a la renta. Y tu patrón es el obligado solidario por la retención, porque así lo establece la ley y también el Código Fiscal, el artículo 26, responsables solidarios de las obligaciones de los retenedores. En ese momento. Pero en el caso que está comentando Angie, tú pudieras caer en la responsabilidad, pero no por las contribuciones omitidas, sino por el delito fiscal, el delito de defraudación fiscal, porque estás ayudando a la conducta delictiva, que si no me equivoco es el artículo 95 del Código Fiscal. Tú mismo concertes conjuntamente con la otra persona el no pago del impuesto. ¿Y cómo vas a caer ahí? Pues diciendo, oye, pues no hay que pagar. Entonces ahí estás tomando una responsabilidad, pero no del artículo 26 de Código Fiscal, sino del artículo 95 de los delitos fiscales. Entonces no caigamos en eso, por favor. No sé si queda claro el comentario, mi estimada Angie, mi estimado Ramón. Mucho cuidado con esa parte, digo, está delicado el tema de la responsabilidad. No caemos en eso. Moreno de Cuernavaca dice, sí, ¿por qué? Nos tomamos como propios, es un gran problema. Claro, hay que poner, Moreno de Cuernavaca, hay que poner un correo, mira, te indico que esta es la cantidad que tienes que pagar y tal fecha. Está en tus manos la pelotita o la pelota está en tu cancha. Ya si tú pagas es tu boleto, ¿sí? Entonces sí, lávense las manos, seamos como Poncio Pilatos, lávense las manos. No caigamos en esas situaciones que nos lleven al artículo 95 del código que estoy mencionando. Bien. Brevemente, no me va a alcanzar la charla, ya son casi las 5, creo que se puso muy interesante. Agradezco enormemente que ahora sí hayan participado. Créanmelo, tenía 17 mensajes por leer, lo que nunca había sucedido. Tengo 50 personas aquí en el aula virtual, entonces creo que el tema está para que lo agotemos hasta que nos cansemos todos, ¿sí? Y qué bueno, agradezco mucho la participación. Como que ya terminó la clase. No, claro, lo vamos a hacer en otra sesión, mi estimado Daniel. No quiero avanzar con este tema de lo que es las consideraciones previas porque me va a quedar a la mitad, entonces prefiero que disfruten de la rolita, que se relajen. Si tenemos que hacer un programa en 4 emisiones no hay ningún problema. Lo importante es de que ustedes quedan con todas las dos solventadas y me gustó mucho el día de hoy que ya estuvieron ustedes participando en forma más interactiva. Dice Angie, bueno, es que luego me agarran la pata flaca y pues con NEPE no pasaba más que una complementaria, pero en DP es envío de información y el pago no depende de uno. Y luego me esperaba, supongo que te esperabas a que lo pagaran. No, Angie, ya no, tú cumples nada más con decirle, mira, contribuyente, toma, eso es lo que tienes que pagar. Y está determinado conforme a la técnica contable, la técnica de los impuestos. Y ya si tú pagas o no pagas, es tu boleto. Ya, así de claro. Personas físicas, dice Víctor de Zacatecas, ya deben de pagar por la plataforma. Si tú, mi estimado Víctor, fuiste de los contribuyentes que en tu declaración del 2012 que presentaste en abril 2013 rebasaste las cantidades de ingresos acumulados de 250,000 pesos, ya estás obligado al DIP, ¿correcto? Entonces sí. Si no, entonces te esperas, creo que hasta en septiembre vamos a entrar todos, ya nos quedan poquitos, ¿no? Bien, Daniel Osorio, pues dice, contador Gabriel Muñoz, no sé qué me dice. Yo creo que... No sé qué se estoy leyendo hacia atrás, no vi nada, Daniel Osorio, pero bueno, supongo que me está saludando. Bien, muchísimas, ya, eran saludos. Muchas gracias, estimado Daniel. Colegas, hay una buena oportunidad de negocio aquí también, hay una buena oportunidad para asesorar correctamente a sus contribuyentes, para hacer mejores
cada día como contadores públicos. Que no nos vean como un mal necesario, sino como un activo muy valioso dentro de las empresas, dentro de la vida de los contribuyentes. Entonces, es muy importante estar capacitados, y más si son estos esquemas tan amigables en donde nos podemos estar divirtiendo, podemos hacer de una charla de lo más técnico posible algo tan ameno como así lo expresaron. El último comentario ya para despedirme, dice, ¿crees que algún día nos notifiquen en vez de correo electrónico nuestra página de pago referenciado? Ese es otro tema, mi estimado. Recuerda que se modificaron los medios de notificación, ahora pueden ser por correo también electrónico, y como el correo electrónico lo das de alta cuando te registras ante el RFC, habría que ver quién es el valiente que abre ese correo, ¿no? Y se da por notificado. Y no nomás eso, ni por correo, gracias mi estimado Chemarias, no nada más por correo, sino recuerda que también lo pueden hacer por estrados y por todos los que contemplan los artículos 134, el 137, el 138 de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Los distintos métodos para notificar las obligaciones. El lunes próximo, mi estimado Daniel, si Dios nos lo permite, también estaremos. Y deja de eso, Angie, yo creo que si ves servicio de administración tributaria nunca abres el correo, aunque sea para que te manden saludos, o como a mí que Felipillo Calderón me dijo, gracias por cumplir con tu declaración anual. Bien, muchas gracias, sean felices, buenas tardes lluviosas acá en Guadalajara, no sé cómo está en las demás partes de la República, un abrazo, sean felices y nos vemos en la próxima semana del Tao Tributo y Gabo.